Hola, soy Tania Vázquez Hernández. Hola, soy Leonardo Isaac Romualdo Salazar. Hola, mi nombre es Moisés Josué González García. Hola, soy José Carlos Casas Hernández. Hola, soy Jaciel Galindo Hernández. Hola, mi nombre es Marlene Mejía. Nosotros somos el equipo 3 de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Este será nuestro trabajo de unidad 3 en la asignatura Lenguaje y Comunicación, cuyo docente es Aldo Bernardo Saldívar Flores. Buenas tardes allá en casita, soy Carlos Casas, tu periodista favorito. El día de hoy tenemos un gran tema sobre la mesa, y este es la evolución histórica de la lengua española. Para eso hemos invitado a celebridades y expertos sobre este tema, para tenerlo más claro. Como primera instancia tenemos al historiador Juan Luis Fuentes, especialista en lenguas. Vamos a la siguiente cápsula. Hola, gracias por invitarme al programa. Nuestra lengua ha sufrido diferentes evoluciones, pero iniciaremos con su origen. Remontaremos principalmente desde las lenguas de sustrato en la península ibérica, que por su ubicación geográfica podemos ver la causa por la que tantos pueblos pasaron por ellas, estableciendo factorías se asentaron dominándolas, pues antes de la llegada de los romanos habían varios pueblos, cada uno con su propia lengua. Estas al latín son llamadas lenguas de sustrato. Recordemos que sustrato es la cosa que está en la base u origen de algo. Los pueblos que existían eran los tartesos, iberos, celtas y los vascos. Y ahora les platicaré un poco de lo que es la romanización de la península ibérica y cómo se lleva a cabo. Pues la lengua latina se caracterizó por su claridad y precisión, y todo este proceso de asimilación cultural tuvo lugar en la mayor parte de Europa occidental y los Balcanes en la antigüedad, por el cual numerosas regiones bajo el poder político de Roma adoptaron sus instituciones, costumbres, organización social y su lengua. En aquellos tiempos carecía de musicalidad y finura de matices, pero al extenderse las conquistas, el latín adquirió gracia y sonoridad. Al referirnos a la evolución del latín, era justamente el que más se empleaba en la vida cotidiana por el poblado para todos sus estamentos. Los literarios y los políticos aprendían los giros del latín culto, con la retórica, el arte griego de la elocuencia, para deslumbrar en las reuniones literarias y en los foros públicos, con el artificio del vocablo bella y de la metáfora acertada. Por el contacto con comerciantes y militares han sido el latín dicho o el latín vulgar, el que predominó prácticamente en las provincias, aunque además enseñaba a los privilegiados que podían visitar las escuelas el latín literario y culto. Muchas gracias por esta maravillosa introducción. Bien, ahora pasemos de cómo el castellano fue evolucionando a través de los siglos. El siguiente invitado es el monje llamado Sánscrito. Por favor, un fuerte aplauso. Buenas tardes, joven Casas. Me es un honor estar aquí presente con vosotros. Y en efecto, mi nombre es Sánscrito, y soy un monje del siglo X, dedicado al inicio del castellano, o como vosotros lo conocéis, el español. Pues apenas se iba manifestando la expresión oral, ya que las manifestaciones poéticas de la nueva lengua romance no eran dignas de escribirse ni siquiera de conversarse, y no valía la pena malgastar en pergaminos, que en ese entonces eran demasiado costosos. De todas formas, existieron los primeros textos. Estos fueron las glosas. Estas eran anotaciones realizadas por monjes sobre ciertas palabras latinas para aclarar su significado. Algo así como un diccionario antiguo. Claro que yo dedicaba mi tiempo a estos textos. Recuerdo que al no haber tantos escritos, habían personas llamadas juglares. Déjate explico quiénes eran ellas. Estas personas, además de contar cuentos en las plazas de los pueblos, también habían algunos equilibristas, músicos, hasta bailarines. Y todo lo hacían a cambio de dinero y también para entretener a la gente. Hasta aquí mi aporte iniciando en el siglo X, esta gran historia. Vaya, muy interesante cómo va empezando esto. Muchas gracias por su aportación. Muy bien, continuamos con una gran celebridad en su siglo. Él es Abul Wali al-Waqashi. Saludos,
Buen día y gracias por extenderme la invitación al programa. Pues bueno, durante el siglo XII aparece una cierta influencia francesa provenzal a causa de los trovadores y peregrinos, en donde la expresión en castellano se basa en la construcción de frases yuxtapuestas coordinadas. Aquí, el romance se pone de moda de una forma ya irreversible y los juglares las van cantando. En este siglo se escriben dos obras maestras de la literatura. Yo soy autor de una, El Cantar del Mio Cid, y la otra fue Auto de los Reyes Magos, aunque existieron otras obras épicas y líricas. A continuación tenemos a un escritor muy reconocido. Su nombre es Gonzalo de Berceo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues te cuento que yo nací en el siglo XII, pero me incorporé al mundo literario y de la lengua en el siglo XIII. Durante esa época se abandonó el latín como lengua de uso oficial, y la llamada lengua vulgo se utilizó no solo para la literatura, sino también para las crónicas reales, para los asuntos notariales y la legislación. Recuerdo que todo esto fue decisión de rey Alfonso X, que además de ordenar que se redacten castellanos todos los documentos oficiales, el castellano se fija ortográficamente para que demás autores y hasta el mismo rey se preocupan por expresarse no solo con claridad y con belleza, sino también con corrección ortográfico. Tengamos en cuenta que eran obras manuscritas y se podían cometer errores al escribir la copia de una obra. Amigos, presten mucha atención porque hoy tenemos un invitado especial, pintor, arquitecto, ingeniero, científico. Seguramente ya saben de quién hablo. Así es, me refiero al gran Leonardo da Vinci. Gracias por tan bella presentación, Carlos. Estoy muy grato de estar aquí y encantado de compartirles de cómo fue la evolución de este lenguaje. O bueno, lo que tengo entendido por mis lecturas e investigaciones que realicé. Pues 2 siglos antes de mi existencia, o sea, en el siglo XIV, ya aparecen los estilos personales que imprimen un sello de naturalidad y de frescura al idioma. El vocabulario se basa en el lenguaje vivo y popular que usan los aldeanos. Aumentó el léxico con la introducción de cultismos derivados del griego y del latín, aunque también se utilizan, incorporándolas al castellano, palabras del árabe y del hebreo. Con esto, los temas toscos y duros de las obras épicas, o de lo ingenuo que son de las obras religiosas, como los milagros de Berceo. En este siglo, la literatura se va refinando, pasándose a lo delicado y sugerente de los temas líricos, y la lengua se va haciendo cada vez más flexible y más dulce, permitiendo así tratar con mayor facilidad temas más emotivos. Y aquí mi aporte del siglo XIV. Continúa con tu programación, joven Casas. Hoy estamos de manteles largos, porque nos acompaña nada más ni nada menos que la Mona Lisa. Hola, hermosa mujer de origen misterioso. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué traes para nosotros? Hola, bello hombre. Así es, soy yo, la Gioconda, que diga, la Mona Lisa. Y te vengo a contar uno de los mejores siglos, que es el siglo XV, uno muy importante y con mucha historia en la trascendencia de la humanidad, pues varios acontecimientos de mucha relevancia ocurrieron en este siglo, como lo es la caza de brujas por parte de la Santa Inquisición, y no se diga, el Renacimiento italiano, que es bien conocido por sus logros culturales. Aquí también inicia el gusto de la mujer hacia la lectura, y es muy notorio, y con esto se introduce la novela sentimental, dando por hecho que en este siglo el género lírico es el dominante en esta época. Qué raro fue que nos hablara una pintura, ¿no? ¿Qué? ¿Estamos al aire? Avísenme. ¡Hey, querido público! Y continuamos con nuestro programa. Hemos terminado la fase del medieval y empezaremos con la parte de la evolución del castellano tras el descubrimiento de América. Y para empezar, tenemos al gran dramaturgo Miguel de Cervantes. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Durante el siglo XVI, época donde yo viví, donde el lenguaje va acercándose a su perfección y como es una lengua acostumbrada a recibir y aceptar vocablos de otras lenguas, como ya bien se sabe, también cuando entran en contacto
con las denominaciones que las lenguas autóctonas amerindias dan a toda una serie de productos desconocidos para los españoles, recibiendo con facilidad esos vocablos que enriquecen el castellano y pasan a formar parte de su léxico. Ya en esta época existe la necesidad del aprendizaje del castellano por parte de los indios americanos y de europeos, haciendo así la participación de diccionarios bilingües. Muchísimas gracias por la colaboración del día de hoy, señor Miguel de Cervantes. Muy bien, público. Como siguiente tenemos una gran mujer, que tal vez ustedes conozcan por un billete. Ella es Juana Ramírez de Asbaje, también conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal, joven Casas? Usted es un hombre muy agradable a la vista. Parece que no se le pierde ninguna pista, pues vuestra mirada es muy profunda. Disculpe, yo vine a continuar la historia, ahora en el siglo XVII, donde el sistema fonético y fonológico medieval acaban siendo sustituidos por el moderno. En este bello siglo de oro podemos considerar dos momentos en la evolución del español. Una primera etapa aura de equilibrio, naturalidad y perfección, que incide por los místicos, y la otra etapa barroca de retorcimientos y brusquedad, que tiene su representación con el conceptismo y el culteranismo. Estos buscan constantemente el enriquecimiento de la lengua. Y bueno, joven Casas, no le quito más de su tiempo y continúe con este maravilloso segmento. Y recordad, no hay que estudiar para saber más, sino para ignorar menos. ¡Qué profundos pensamientos! Agradezco infinitamente su tiempo. A continuación, seguimos con el historiador Juan Luis Fuentes. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Y bueno, el siguiente siglo es el XVIII, antes mencionado que en el siglo XVI decae la importancia de España, pues posteriormente ya en el siglo XVIII no hay grandes autores y políticamente entran los Borbones franceses a reinar. Por lo contrario, en Francia están en su momento de auge, pero el castellano gana en este siglo una importante batalla, pues este se convierte en la lengua de la ciencia y la enseñanza. Pero no todo lo que brilla es oro, ya que todo esto conlleva un problema, y es que el idioma se llena de barbarismos y especialmente galicismos. Este problema es grave, por la salvaje incorporación de términos extraños. Por ello se fundó la Real Academia de la Lengua, que su principal función no es decirnos cómo tenemos que expresarnos o cómo tenemos que traducir una palabra extranjera al español. Su principal función es la de sancionar con la inclusión en el diccionario de un uso que se considera ya aceptado dentro de la norma española. Nos estamos acercando al final, pero no antes de nuestra gran invitada, Josefa Ortiz de Domínguez, también conocida como la Corregidora. Hola, ¿qué tal? Como bien sabemos, durante el siglo XIX fue todo lo relacionado a la independencia de México. Pero hoy no vine a hablar de eso, sino de la evolución del castellano en la primera mitad del siglo XIX. Aquí triunfa el romanticismo, que alejándose de la rigidez neoclásica, se lanza de rienda suelta a la fantasía, la imaginación y el sentimiento. Cada autor es libre de expresarse subjetivamente y utilizar expresiones pintorescas del pueblo. En la segunda mitad, gira el estilo novelística, realista, donde a través de un lenguaje sencillo y vivo se pretende reflejar minuciosamente la realidad. Hasta aquí mi reporte, y espero sea de su agrado. ¡Qué interesante! Muchas gracias, señora Josefa. Y como último, pero no menos importante, tenemos al ganador del Premio Nobel de Literatura por su escritura apasionada y de amplios horizontes. Demos un fuerte aplauso al escritor Octavio Paz. Gracias por la gran presentación, Carlos. Y qué felicidad me da poder estar aquí contigo. Bueno, en el siglo XX, la utilización masiva de la lengua en los modernos medios de comunicación hace que haya una tendencia general a contagiarse los modos de expresión de los hablantes iberoamericanos y también de los españoles. El cine y la televisión han acercado y contagiado vocablos y expresiones que hasta hace poco eran muy exclusivas. Desde el modernismo hasta la narrativa contemporánea, Iberoamérica se ha hecho más protagonista del lenguaje castellano. Se ha tomado iniciativa y se ofrece a los hablantes una nueva riqueza de estilo, vocabulario y expresiones, que está imprimiendo al idioma una mayor variedad y la confirmación de la idea de que el idioma es propiedad de todos los hablantes. Esperemos ver qué pasa durante los siguientes años y siglos, porque apuesto a que la lengua seguirá en constante evolución,
cambiando positivamente o todo lo contrario, ya que dependerá de nosotros hacer adaptaciones y aceptar estas nuevas expresiones, porque así siempre se ha hecho. De nuevo agradezco la gran invitación y me alegra poder cerrar esta maravillosa sección y demasiado interesante. Hasta pronto, Carlos. Y bueno, querido público, el tiempo no perdona. Ha llegado el final de nuestro programa. Agradecemos mucho a los invitados especiales por su sabiduría. Ha sido un gran honor. No olviden sintonizarnos la próxima semana. ¡Hasta luego!